TV UNSA presenta Bueno, primero saludar a todos ustedes, darles la bienvenida a este Foro Internacional de Geobiología, que es la continuación de la primera Semana Peruana del Espacio, que empezó en Lima desde el día 1, con 2 eventos que fueron realmente un éxito. La verdad, estoy muy contento de que esta parte del evento, este tercer evento, se realice en San Agustín, la universidad, mi alma mater, a la que quiero mucho, y obviamente acá están mis profesores y la gente que estimo muchísimo. Yo les voy a contar hoy día un poco acerca de Pampas de la Joya, porque es uno de los lugares más apasionantes que yo he conocido a lo largo de toda mi trayectoria dentro de la astrobiología, porque he conocido varios desiertos, muchos desiertos. Cada desierto tiene sus peculiaridades, pero este en particular me gusta mucho porque va a dar algunas características únicas que justo hoy quiero transmitirles a ustedes, que va a llevar también al final a una especie de sueño, digamos así, de un megaproyecto que queremos hacer para Arequipa. Entonces, bueno, empezándoles, contándoles que pues es un foro de geobiología, ¿no? Entonces, mucha gente probablemente no sé si ya se describió qué es la geobiología. Sin embargo, comentarles que cuando se habla de descifrar la vida, estamos hablando de astrobiología, cuando están estas 3 preguntas básicas de dónde venimos, o sea, nuestro origen, hacia dónde va la vida, y estamos solos, hay vida afuera. Entonces, cuando se trata de estudiar esto, y necesitas obviamente una serie de disciplinas para entenderlo, no solamente la biología, sino necesitas la química, la física, e incluso la ingeniería para buscar procesos necesarios para entender esto, y además los equipos necesarios para poder hacer realidad el sueño de los científicos, necesitamos a los ingenieros. Así que en este punto, el único donde existe vida, pues tenemos estas preguntas, que surge la astrobiología como una carrera como una ciencia multidisciplinaria. Y ciencia sí, porque ya, en Lima, el presidente de la Asociación de Astrobiología del Perú, Octavio, nos explicó por qué esto es importante, la multidisciplinaridad. Y ahora está de moda además, porque muchas de las cosas y muchos de los proyectos no solo necesitan el enfoque único, muchos de acá ustedes deben ser de diferentes carreras, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo de todos para hacer misiones como esa, como ese pequeño robot que está ahí, de estos chicos que están apasionados también en esto. Y por eso, pues la astrobiología tiene 7 metas. 7 metas que se conocen como el roadmap, como el mapa de guía para la astrobiología. Todos los investigadores que hacen cosas en astrobiología están inmersos en estos 7 puntos, como por ejemplo la gente que busca
ambientes habitables fuera de la Tierra, la gente que busca planetas extrasolares, por ejemplo, la gente que busca y utiliza Kepler, que está detectando últimamente muchísimos planetas que se parecen a la Tierra. Ven si está cerca una estrella que es similar a nuestro Sol, ¿no? Nuestro Sol es una estrella. Esa es la meta 1. La meta 2 tiene que ver con la búsqueda de vida en nuestro sistema solar. Ahí está Marte, ahí están las lunas como Europa, Júpiter, o las lunas de Saturno como Titán, Enceladus, ¿no? Donde se ha visto que podría existir vida. Incluso ahora en el Congreso de días atrás, David Tobar de Colombia nos mostró que de repente también puede existir vida en Venus, en la atmósfera de Venus. En las partículas de la atmósfera de Venus podrían existir bacterias, porque a esa temperatura, bueno, en la superficie es imposible, pero a unos kilómetros arriba, sí. Entonces es muy interesante también ese tema. Pero eso se ve en la meta 2. La meta 3 de la astrobiología, en cambio, tiene que ver con toda la química anterior al ADN, es la química prebiótica. Todas las moléculas que dieron origen a nuestra molécula de la vida. La meta 4 es justamente lo que estamos mostrándoles hoy. Son las interacciones que existen entre la biología, los microorganismos, con las eras geológicas y viceversa, cómo el sistema geológico, ¿no?, ha permitido la existencia de microorganismos y a la vez cómo los microorganismos modifican al ambiente geológico. Y esa interacción se llama geobiología. Entonces aquí se habla pues incluso de eventos de extinción masiva, ¿no? O sea, lo que pasó con los dinosaurios, y incluso antes hubieron otros procesos de extinción masiva, ¿no? Probablemente por procesos catastróficos, como la llegada de un gran meteorito, por ejemplo, o un cometa. La meta 5 tiene que ver con la adaptación de los microorganismos a su ambiente. Aquí están las famosas extremófilas, estas bacterias que se adaptan a lugares extremos para nosotros. Decir extremófilo es una visión muy antropocéntrica, porque para las extremófilas nosotros somos los extremófilos, ¿no? Ellas nos mirarían a nosotros como bichos raros y nos utilizarían para hacer biotecnología, pero gracias a Dios no ocurre eso. Y bueno, el punto 6 tiene que ver con los cambios de la vida en el espacio, ¿no? ¿Qué pasa con los organismos cuando están afuera de la Tierra? La microgravedad, la alta radiación, eso tiene que ver con la meta 6. Cambios biológicos fuera de la Tierra. Si queremos tener una colonia de marcianitos en el futuro, hijitos allá, ¿cómo es que van a salir los chibolos? No sabemos. Tenemos que ver ahí los cambios que pasan con la gravedad, ¿no? Y la meta 7 tiene que ver con reconocer biomarcadores. ¿Qué son marcadores? Cuando existe vida, pues tiene que dejar algo, ¿no? Probablemente yo estoy acá y acá unos, no sé, 200 años, después aparezca mi fósil, un huesito mío, pero de ahí, si pasan 1000 años, pasan 20.000 años, 100.000 años, ya quedarán rastros de mi ADN, pero probablemente haya moléculas en la vida que podrían subsistir millones de años, no lo sabemos. Eso se dedica a la meta 7, buscando biomarcadores, y además utiliza a nuestros amigos ingenieros que hacen puesto como Yaki, ¿no?, que es la experta en hacer estas cositas y hace realidad los sueños de los científicos con nuevos equipos. Entonces aquí está la geobiología como una meta 4, y justamente pues en el campo de las Pampas de la Joya, la pregunta era, ¿las Pampas de la Joya sería un análogo a Marte? Y pues esa pregunta está inmersa en la astrobiología. ¿Por qué? Porque quiere hablar de Marte primero y agarra pues algunos conceptos que hay que ver, ¿no? Obviamente geología planetaria, porque hay que comparar Marte con una zona específica. Ahorita vamos a explicar eso. Tienen que hablar sobre la habitabilidad de Marte, la vida en ambientes extremos, porque obviamente Marte es extremo para nosotros. Entonces, si hay un organismo allá, en un análogo tendríamos que encontrar organismos que puedan sobrevivir a ese ambiente, y además análogos de Marte en la Tierra, que es un tema interesante, que justamente uno de ellos ha estado hablando Ruth antes, ¿no? Un poco de diferentes ambientes extremos que podrían simular algún planeta o luna en el exterior. Y bueno, demostrarles que la habitabilidad de Marte
¿Por qué decimos que Marte podría ser como la Tierra? ¿Por qué decimos que es importante para nosotros? ¿Por qué Marte nos interesa? Un planetita desértico ahí que quieren sembrar papitas. ¿A quién le importa? Pues le interesa porque Marte y la Tierra tienen un mismo origen, ¿no? Nuestro sistema solar se formó hace 4.500 millones de años y en ese transcurso del tiempo hasta el día de hoy hubo un tiempo en que Marte y la Tierra eran similares. Tenían una atmósfera de CO2 con nitrógeno. En el caso de la Tierra pues fue mucho más, pero lo interesante fue que en algún momento de la historia de Marte pierde su atmósfera por algún motivo. Hay gente que dice que fue porque le cayó un gran meteorito gigante y fraccionó el planeta, lo fundió. Otros dicen por eso es que la capa de magnetosfera que tiene nuestra Tierra, que nos protege el viento solar, porque realmente justo Sergio Santamaría, otro investigador en NASA, hace 2 días atrás decía, si no tuviéramos nuestra magnetosfera, realmente en unos pocos minutos estaríamos en la edad de piedra, porque vendría esa alta radiación de protones y no dejaría nada más que rocas y desastre total, ¿no? Y eso es que nuestra magnetosfera nos proteja eso. En Marte pierde eso. ¿Y qué pasa con Marte? Se deshidrata. Un planeta que toda el agua comenzó a deshidratarse a una velocidad increíble, unos miles de años obviamente, en escala geológica. Y pues Marte se oxidó. El hidrógeno del H2O se fue para arriba y el oxígeno se quedó oxidó. Planeta rojo, oxidado. Y así quedó. Esta pregunta nadie la sabe. Sin embargo, cuando eso pasa, aquí hay una hipótesis interesante, porque a los 3.5 mil millones de años atrás ya está la evidencia contundente de que hay estromatolitos, que significan un fósil de bacterias. O sea, a los 3.5 está completamente comprobado que existía vida tipo cianobacterias haciendo estromatolitos en la Tierra. Atrás de esto hay una hipótesis de los 3.8. Aquí hay una hipótesis interesante, porque a los 3.5 mil millones de años atrás ya está la evidencia contundente de que hay estromatolitos, que significan un fósil de bacterias. O sea, a los 3.5 está completamente comprobado que existía vida tipo cianobacterias haciendo estromatolitos en la Tierra. Atrás de esto hay una hipótesis de los 3.8, donde se han encontrado fósiles pero bioquímicos. Y hay una gran controversia entre Lighthouse y otros investigadores para decir si hay vida a los 3.8, otros si no hay vida a los 3.8. Se pelea Boxit, se pelea, bueno, hay una serie de gente, se pelea. Hasta Saúl se pelea también ahí. Saúl está metido en este tema. Y bueno, entonces como todos se pelean, nadie sabe, pero justamente en ese tiempo todavía Marte pudo estar como la Tierra. Entonces sí podríamos pensar, pues si la Tierra tenía ya bacterias, en Marte pudo haber bacterias también, ¿no? Así que estas bacterias podrían haberse escondido en el subsuelo, podrían estar escondidas por ahí, en una roca que no conocemos, una roca, en un mineral, etc. Y pasaron miles, millones de años y podrían haber estado allí, y podrían estar ahí. Es por eso que Marte nos interesa, porque primero nos enseña cómo fue la Tierra, no hay erosión biológica, así que es un mapa, es una fotografía de una Tierra antigua en cuestiones de geología, y además es la posibilidad enorme de la habitabilidad. Podría existir organismos allí. Y así pues que el segundo punto es los extremófilos en ambientes hiperáreos. Pues sí, esta zona de las joyas hiperáreas, esta es una fotografía de Atacama, la zona de Yungay. Este es un artículo de Virkos, de Jacek. Muestra la existencia de organismos dentro de sal. Acá pueden observar ustedes bacterias, colonias de bacterias dentro de la sal. Acá están creciendo felices y contentas. Y eso amplía el concepto de habitabilidad, porque antes decía quién va a vivir ahí, pero viven bacterias y viven muy felices, y ya, eso hace que este concepto
de extremófilas en ambientes hiperáridos amplíe el concepto de pensar que en Marte hay vida, ¿no? Y pues los análogos a Marte, que existen ya varios en el mundo. Estamos hablando de valles secos de la Antártida, por ejemplo, que imitan a un Marte actual, porque Marte actual es un suelo congelado, es un permafrost. Entonces ahí está. Bueno, aquí está Marte, Yungay en Chile. De La Joya vamos a hablar de por qué es un análogo. Justamente la pregunta es, ¿será un análogo? Y eso es lo que voy a demostrarles en esta plática, en esta charla. Mojave, que se ha considerado porque tiene la estructura del suelo marciano, es decir, un tipo de roca muy similar, ¿no? Pero eso parecería una jungla comparado a Atacama, ¿no? Acá, San Lustitos es una jungla comparado a esto. Y el río Tinto, un lugar, por ejemplo, que tiene ríos de ácido, a pH 1, que imitaría un Marte que se está deshidratando, se está oxidando, ¿no? Entonces, unos ríos antiguos marcianos, donde acá una mosquita se posa por acá y ya murió. Pero hay organismos viviendo, y uno dice, ¿cómo puede sobrevivir a esto? Pues esos son extremófilos. Para nosotros son extremófilos. Y bueno, vamos a hablar de los estudios de Pampas de la Joya. Pampas de la Joya está ubicada aquí bien, esta es una franja desértica. Para Houston Harley, todo esto es Atacama. Para algunos investigadores solo Atacama es desde acá para abajo. En realidad, para Houston Harley 2005, un artículo que muestra toda la zona hiperárida. Bueno, en realidad la zona hiperárida por el cambio climático ya está por acá. O de repente ya se está avanzando un poco más, algunos que contaminan. Pero hasta acá están más o menos ubicadas al sur de Lima. Sin embargo, a lo largo de esta zona hiperárida, no quiere decir que toda sea hiperárida, sino hay que ciertos lugares interesantes que se han ubicado, que tienen algunas características que voy a mostrarles ahora. Entonces, bueno, para que nadie diga que Pampas de la Joya se le ocurrió a Julio Valdivia, que es análogo, se han hecho un montón de estudios en diferentes aspectos. No les voy a leer todo esto que hice acá porque suena aburrido, pero sí les voy a mostrar fotografías de cada una de esas cosas. Por ejemplo, esta es la ubicación. Aquí está Pampas de la Joya, está muy cerca, está a 30, 40 kilómetros en línea recta, el desierto que queremos ir, de nuestra ciudad. Acá está Chile. Miren, más o menos en Chile hay varios puntos que han sido considerados hiperáridos, pero el más estudiado es Yungay, y acá Bernardita, que está presente, me va a ratificar esto. Esta zona es la más estudiada desde ese punto de vista. Apareció una revista en Science con el doctor Navarro González diciendo que esta zona era Marte en la Tierra, y desde ahí todos miraron a ese lugar, y realmente es muy interesante. Pero yendo para arriba, unos transectos con gente de NASA encontraron algunos puntos hiperáridos, y a ellos y a mí nos gustaron este de acá, por ciertas características que vamos a comparar, ¿no? con Yungay. 1000 kilómetros de distancia, y eso hace interesante, ¿no? Dos puntos comparativos que pueden ayudar a entender mejor los procesos de hiperaridez. Y eso es lo que pasó. Bueno, acá solo mostrarles cómo esta zona está pues ubicada en una zona tectónica muy importante. Aquí tiene toda la cantidad de volcanes que hay por acá, los volcanes que hay por acá, los volcanes que hay por acá. Así que esta zona no se libra. Y acá está la cresta de Nazca justo. Acá es una zona de arco que llaman los geólogos, pues tenemos al Misti, ¿no? Acá al costado. Entonces ya se pueden imaginar una zona tectónica realmente importante, así que es importante tener mucho énfasis en ello. Además de eso, acá muestran cómo el anticiclón no permite que la humedad ingrese a esta área. Como pueden ver, los vientos, ¿no? Y la lluvia no entra, y porque tiene algunos procesos de fenómenos como hacer un transecto de Belém en Brasil a Arica, por ejemplo, en esta línea. Ustedes pueden ver cómo la humedad, esta es la lluvia, cómo cae muchísimo la lluvia cuando en el inicio de los Andes. ¿Por qué? Porque hay un efecto de sombra, que es el efecto continental de toda la humedad amazónica, no puede entrar a la cordillera. Por ese lado aquí está el mar, ¿no? Y por ese lado tampoco entran mucho las nubes hasta por acá nomás, nada más. ¿Por qué? Porque está la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces es muy fría y las nubes no pueden subir. Entonces eso es importante. Entonces cuando se hacen estudios ambientales en la zona, desde el 2004 al 2008 con sensores y toda la cosa, aquí miren, acá está Saúl Pérez ahí, cuando tenía cabello, y acá está pues, Pampas de la, ¿no? Todo el desierto, acá son ceniza volcánica, ¿no? Y bueno, acá está justamente
como en el caso de que uno cuando va avanzando en altura hay más lluvia, pero miren como en el caso de Chile, observen la gran caída aquí de precipitación. Y miren esta franjita chiquita del desierto de La Joya, un puntito ahí. Entonces, dentro de todo esto, algo está pasando. Miren Arequipa, Pampas de La Joya, observen cómo la lluvia aumenta, la precipitación aumenta con la altura, ¿no? Más altura, más precipitación. Sin embargo, en Pampas de La Joya, miren cómo pasa esto, ¿no? Y estos son de varios autores, acá son como 4 autores responsables de este artículo. Acá también están los datos que nosotros hemos tomado en los datos anteriores. Y esto es lo que quería mostrarles. Miren, la Joya es un desierto alto. Es un desierto, todo esto que ven acá son las nubes que no pueden entrar al desierto. Es un desierto que se ha levantado producto de un levantamiento en el Mioceno enorme de los Andes. Observen esto de acá, cómo la humedad entra por los valles, toda esa neblina, pero no puede entrar al desierto. Y esto estamos hablando un cambio muy rápido, estamos hablando de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, obviamente este es en el vuelo, cuando viajen a Lima en el avión van a ver este fenómeno, cómo no pueden entrar las nubes, no pueden entrar al desierto. Y eso es lo interesante, además que hay dunas en la zona del desierto, desiertos altos. Este es un estudio para mostrarles que hay muchos tipos de suelo, porque todo desierto es heterogéneo, solo para decirles eso nada más, de diferentes colores. Miren, hay uno medio rojito por ahí. Y este es el desierto. Bueno, para los geólogos les encanta saber de fechas. Tenemos un lugar que es uno de los 3 en el mundo donde hay afloramiento precámbrico. Estamos hablando de muchísimos millones de años atrás, junto con la era mesozoica. Estamos hablando pues de aquí a Cuaternaria, es decir, de los últimos 4 millones de años, 3 millones de años. Pero es una zona muy interesante, la precámbrica, que es así, les encante, esta zona es muy interesante. Acá están las Pampas, acá está la ciudad de Arequipa, acá está el río Vito, el Sina. Cómo van de 1800, cómo suben de 1058 a 1800, o sea, básicamente 800 metros en toda esta, por eso son Pampas. Miren, suben 800 metros en toda esta distancia, pero aquí en pocos metros suben pues básicamente 2000 metros. Y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes en este perfil. Como el nivel del mar, miren cómo acá están los Andes peruanos, la Amazonía, la llanura amazónica, como es un desierto alto. ¿Cuál es la diferencia con Yungay en Chile? Ellos tienen una bonita cordillera de la costa y su desierto es mucho más, digamos, un poquito no tan alto. Entonces hacen una montañita aquí, base y luego suben los Andes, ¿no? En el caso de Pampas de La Joya es un desierto alto porque ha habido un levantamiento muy rápido de los Andes en el Mioceno. Acá está la Pampa, pero ya cortada transversalmente. Quiero solamente para mostrarles cómo son los cañones que empiezan a veces a pocos metros de erosión y se transforman en menos de 1 kilómetro a 1 kilómetro de profundidad. Y ahí está, ¿no? Un quiebre hace más o menos 20 millones de años, 15 millones de años. Los Andes se levantaron muy rápido, ¿no? Es un estudio de Science muy interesante. Miren, desiertos en altura. Y esos son los desiertos que tenemos nosotros, que son interesantes para estudiarlos. Esta es una imagen de Pampas de La Joya que vamos a ver con cosas evaporíticas, es decir, muchas sales, el rastro de procesos aluviales antiguos, bueno, la roca, que muchas de ellas es precámbrica, como vamos a ver, y procesos eólicos. Vamos a ver más figuras. Miren esto de acá, como es tan abrupto el proceso para que se haya formado. Y ahí está, ¿no? Un quiebre hace más o menos 20 millones de años, 15 millones de años. Los Andes se levantaron muy rápido, ¿no? Es un estudio de Science muy interesante. Miren, desiertos en altura. Y esos son los desiertos que tenemos nosotros, que son interesantes para estudiarlos. Esta es una imagen de Pampas de La Joya que vamos a ver con cosas evaporíticas, es decir, muchas sales, el rastro de procesos aluviales antiguos, bueno, la roca, que muchas de ellas es precámbrica, como vamos a ver, y procesos eólicos.
Vamos a ver más figuras. Miren esto de acá. Como es tan abrupto el proceso para que se haya formado esto, el levantamiento, el ángulo de levantamiento, todas esas cosas, me hubiera gustado que esté acá el fotógrafo Fernando Ortega, porque a él le apasiona contar estas historias y a los geólogos les encantan. A mí personalmente no entiendo. Pero miren ustedes los ángulos de levantamiento, es un desierto alto, ¿no? Es un desierto alto. Esto lo van a ver en la carretera, pero todo esto de acá fue el proceso de una erupción volcánica terrible que hubo. Miren ustedes cómo se forma. Miren este cambio tan abrupto del desierto alto, cómo fue la formación de este proceso. Tuvo que ser dramático, un flujo dramático que abrió. Y eso es justamente una de las cosas interesantes para extrapolar a Valle Marineris, por ejemplo, en Marte. Estos yesos por todo lado, ceniza volcánica por todo lado, es un suelo que va a ser muy interesante estudiar por el hecho que es también rastro volcánico. Las famosas dunas que ya han sido comparadas con las dunas marcianas también, hay muchos artículos del tema, ¿no? Dunas perennes que no se han movido mucho, 1600 a 2015, 500 años aproximadamente, 415 años, para ser exacto. El tipo de roca que ustedes van a observar en procesos y en fotografías de Marte, ¿no? Este es un suelo pues, que muestra diferentes tipos de rocas que los vamos a conversar más en calma cuando estemos in situ, un momento, un viaje ahí para allá. Mostrarles que estos suelos tienen mucho parecido en la parte física también con las muestras del Vikingo y del Pathfinder. Hay una serie de características similares, ¿no? Eso no voy a explicarlos ahora. Muchas fotografías de los tipos de suelo, el tipo de roca, volcánica, metamórfica, plutónica, etcétera, que bueno, no voy a ahondar en el asunto. Pero mostrarles a ustedes la heterogeneidad de este suelo con microscopía electrónica también. Todas las presencias de micas, por ejemplo, y cuarzo, todos los procesos que podrían explicarse que también se dan en Atacama, o sea, son muy interesantes para evaluar los procesos de fricción de ruedas, por ejemplo, para robots, etcétera, que son muy similares a lo encontrado en Marte, por el Vikingo y por el Pathfinder. Y bueno, observen cómo rascando un poco el suelo se encuentra esta coloración rojiza también similar a Marte, que tiene una serie de explicaciones que no vienen al caso hoy. Procesos del viento, la presencia de yeso y anhidrites de yeso pero sin agua, la presencia de la molécula de agua en los sulfatos ha sido estrella porque el proceso es tan hiperárido que aparece anhidrita. O sea, básicamente son suelos con halita pura, que es cloruro de sodio, por difracción de rayos X. Y esto que me encanta mostrar y que lo vamos a ver pronto, que son las secuencias de un paleolago que se ha visto también en cráteres en Marte, en diferentes tipos de secuencias, entre yesos, carbonatos, halita, etc. Y eso es muy importante, porque explica que han habido procesos muy antiguos y que esto era un lago quizás, ¿no? Acá está otra imagen interesante de ello. Acá, bueno, apareció un gallinazo porque nos veía ahí con sed, pensaba que nos íbamos a morir, pues ya nos veía un poco gorditos, por eso no trato de engordar mucho. No, está prohibido ir a La Joya, los que están gorditos, porque de verdad atraen a los gallinazos. Entonces por eso estaba un poco asustado, porque realmente estábamos un poco paniqueados, ¿sabes? Y bueno, aquí está, como les digo, hay una serie de sales, yesos, etcétera, que bueno, los minerales, a los geólogos les encanta, y yo estoy ahí ayudándolos. Y la parte de la química del carbono, que realmente es importante porque la materia orgánica es un requisito de la vida, así como el agua líquida, el carbono y la energía, son los tres requisitos para la vida. Por eso las misiones espaciales buscan agua líquida, buscan carbono, porque todas nuestras moléculas son de carbono, todas, azúcares, lípidos, nucleótidos, ¿no? Entonces buscan la materia orgánica y es importante buscarla en un ambiente hiperárido. Y miren ustedes acá, bueno, básicamente las zonas más bajas de Chile son comparables, porque no hay diferencia significativa con el Perú, y realmente hay zonas muy bajas de materia orgánica. Se han hecho comparaciones de lugares muy interesantes. Hace poco Armando Azúa Bustos de Chile me dijo
que había encontrado otro lugar en Chile que tenía esas concentraciones también muy bajas y excelente, porque hay lugares esperarios, como les digo, que hay que ubicarlos, que son realmente interesantes, ¿no? Mostrarles que estos pues para ver si había materia orgánica, que hay mucha, por eso hay muchos piquitos, pero acá solo uno, ¿y saben qué es? Azufre, es dióxido de azufre. O sea, mucho yeso en esos lugares, ¿no? Acá son ejemplos de, bueno, acá explicarles estos experimentos, simplemente mostrarles y comentarles que todas estas curvitas que ven acá, que son iones, corresponden a materia orgánica. Y eso es cuando a bacterias, utilizando este es un experimento que hizo el TEGA en 2008 en Marte. Lo que hizo fue agarrar un suelo, calentarlo y ver si al calentarlo tanto producía picos de materia orgánica, ¿no? Es como hacerlo volátil la materia orgánica, ¿no? Entonces la quemas y la materia orgánica sale y ese ion es detectado y aparece. Entonces nosotros hicimos esos experimentos del TEGA en bacterias y sí aparecen picos bien bonitos, ¿no? Acá está el 44, el 107, que son bencenos, etc. En bacterias, de todo una negativa, una positiva, incluso un hongo, el Vickens. En cambio, cuando estaban en el suelo, cuando metíamos dentro esa bacteria dentro del suelo de la joya, el único ion que aparecía como gigante pues era el de 18, que es de agua, y el 44, que es de CO2, ¿no? Los demás iones no eran cosas de azufre, del suelo, y ningún ion orgánico. Eso significaba que el TEGA, que fue a Marte, no servía para nada. Bueno, sí sirvió para cosas, pero no para lo que queríamos hacer nosotros, porque realmente lo que pasaba es que el suelo es tan oxidante que la materia orgánica, al ser calentada, más bien se oxida a CO2, o sea, la matriz del suelo la volvía CO2. Entonces fue un artículo muy interesante que criticaba el proceso. No lo criticaba, sino ayudaba a entender mejor. Por eso ahora Curiosity tiene otro tipo de experimentos, ya no de esta forma. O sea, para eso sirven los análogos, para demostrar que lo que está allá podría mejorarse, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Bueno, el experimento del vikingo también lo mejoramos, no les voy a explicar todo esto, pero lo que quería mostrar es que, bueno, ahí me tienen sacando como esclavo muestras, y esas muestras sirvieron para, esta es la imagen del vikingo, la curva que tiene el vikingo de un experimento en el que se ponía nutriente al suelo. Entonces, si hay una bacteria, ¿qué hace? La oxida, ¿no? Cuando comen su salchipapita, le botan CO2, ¿sí? Entonces, si botan su CO2, pues ustedes, por nuestra respiración, las heterotróficas tendrían lo mismo. Así que al suelo marciano le puso el vikingo nutrientes, bien enriquecidos, y hubo esta curva. O sea, sí, consumen, todos felices y contentos. Le pusieron más nutriente, ¿qué esperarían? Que suba, ¿no? Porque hay más nutriente, pues, ¿no? Pero ¿qué pasó abajo? Entonces, estos experimentos se han repetido en estas zonas, ahí está en Chile también, y observen ustedes cómo hay procesos muy similares a lo que se encontró en el vikingo, lo cual es muy interesante. Esta es la curva del vikingo y estos puntitos son las curvas que se han encontrado en los experimentos en la joya, ¿no? Entonces es un lugar parcial, ¿no? Un poco marcial. Y lo más interesante aún es que se han encontrado bacterias. Después de los 7 días, uno dice no hay bacterias, ¿no? Pero en eso, de un momento a otro comienzan a producir CO2. Eso quiere decir que hay unas bacterias escondiditas allí, en baja concentración. Y lo más interesante todavía, que en estos lugares, también lo descubrió Richard Quinn en un experimento, consumen aminoácidos tipo D. Normalmente todos nuestros aminoácidos son L aminoácidos. Esta mezcla enantiomérica, ¿no? Son L. Y la mayoría de la vida pues no se sabe por qué es L. Y es una de las preguntas de la astrobiología. ¿Por qué nuestros aminoácidos son L y nuestros azúcares son D? ¿Por qué la vida eligió eso? Y bueno, consumimos, todo lo que consumimos lo volvemos L. Pero esas bacterias por algún motivo también podían consumir D. Y son bacterias interesantes por eso. Eso es otro tema. Ahí están. Una serie de bacterias en azul, encontradas en estos lugares. Ahí están. Una cantidad enorme de bacterias en ese lugar, escondidas por diferentes técnicas, no importa eso ahora, solo quería mostrarles la fotografía de cómo hay zonas donde hay más bacterias, otras donde parece que no, pero sí es muy heterogéneo. Y bueno, aquí está, miren, también pues, los chicos encontraron estas cianobacterias en varios lugares, algunos cuarzos que no están colonizados, otros que sí. Esas son preguntas que les vamos a resolver, que es un lugar muy bonito para hacer investigación biológica. Acá está, y hay muchos análogos, está Hawái, está San Francisco, Atacama, Mojave, etc.
Atacama Yungay y Atacama La Joya. Y pues acá hay una comparación de algunas zonas que son importantes. O sea, La Joya no es un análogo de todo, sino de algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio en química de potencial redox, pues elegiría Yungay y podría elegir La Joya como un excelente análogo a Marte. Si alguien quisiera un análogo para cosas mecánicas de fuerza de cohesión, pues el mejor es Kawai, ¿no? Pero no es ninguno de los otros. Y así. Entonces nosotros tenemos una tabla en la que a La Joya, después de todos estos estudios, le hemos puesto como un análogo en ciertas cosas. Cianobacterias en varios lugares, algunos cuarzos que no están colonizados, otros que sí. Esas son preguntas que les vamos a resolver, que es un lugar muy bonito para hacer investigación biológica. Acá está, y hay muchos análogos. Está Hawái, está Sal del Scoff, Atacama, Mojave, etc. Atacama Yungay, Atacama La Joya. Y pues acá hay una comparación de algunas zonas que son importantes. O sea, La Joya no es un análogo de todo, sino de algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio en química de potencial redox, pues elegiría Yungay y podría elegir La Joya como un excelente análogo a Marte. Si alguien quisiera un análogo para cosas mecánicas de fuerza de cohesión, pues el mejor es Kawai, ¿no? Pero no es ninguno de los otros. Y así. Entonces nosotros tenemos una tabla en la que a La Joya, después de todos estos estudios, le hemos puesto como un análogo en ciertas cosas. Y ahí está. Y las segundas implicancias que queremos en La Joya es lo más interesante del proyecto. Es lo siguiente. Pues ya saben que el vikingo se ha vuelto loco buscando agua. Realmente incluso veía una pequeña curiosity, que bueno, así decía en el artículo, que Curiosity ahí estaba viendo un oasis con una Curiosity chica, que se puso loco porque no podían pues dar algunos resultados. Pero bueno, en fin, la cosa es que hasta hace muy poco se ha descubierto que hay materia orgánica en Marte. Se decía que no, ahora ahí está. En este lugar, en Cumberland, se ha encontrado materia orgánica, y es una materia orgánica asociada a sales de cloro, de perclorato. Bueno, son los clorocarbonos. Y así es. Y lo que pasa también es que Curiosity ha demostrado la presencia de percloratos en gran cantidad. Y algo interesante es el hecho de que justo en la zona donde hay percloratos se han observado unas imágenes de misterio. Miren esas imágenes de misterio. Resulta que aparecían unas cosas así negritas, ¿las ven? Ahí, en el verano marciano aparecían esas y luego desaparecían. Aparecían y desaparecían. Y uno decía, ¿qué es eso? Y cuando comienzan a evaluar qué es eso, pues descubren que esas zonas están asociadas a percloratos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la temperatura en el verano marciano llega a menos 20, o sea, una temperatura de sueño, el perclorato hace que el agua esté líquida. Eso significa que es un ejemplo sencillo. Si agarras un vaso de agua pura y la metes a tu fridge a 0 grados, se congela, ¿no? Pero si le pones sal a esa agua, necesitas menos 5 para que se congele. Y si estaría percloratos ahí, necesitas entre menos 10 y menos 20 grados para que se congele. Entonces hay épocas, pues justamente, en que Marte demostró tener agua líquida, porque está muy salada. Entonces puedes jugar carnavales. Eso fue lo que más me alegró a mí. Ya nuestros astronautas allá podrán jugar carnavales, estarán tristes. Entonces surge, pues justamente, dado que ya se han dado estas condiciones, mayor interés también en la habitabilidad marciana. Y lo que queremos hacer nosotros en La Joya es una base junto con un proyecto grande donde colaboran muchos chicos de Mars Society, chicos del SCAF. Estamos hablando con todo el mundo, algunos nos cierran la puerta, otros se alegran, nos escuchan y después se ríen. O sea, de toda una variedad de cosas. Tenemos esta misión, esta idea de hacer una base inicialmente con 3 módulos que estaría simulando una llegada al planeta Marte en nuestra Joya querida. Y pues es un proyecto participante y queremos involucrar pues a las sociedades de SCAF, Mars Society, bueno, ASPAS también están queriendo colaborar. Estas dos, NASA y SETI, están interesadas, ya hemos conversado con ellos. La Universidad San Pablo, porque era la universidad que estaba queriendo participar desde el punto de vista como de esta entidad
digamos, la que lanzaba el proyecto. Por cuestiones estratégicas, Fab Labs, UTEC en Lima, Arequipa, el gobierno regional, CONIDA, etc. Y queríamos involucrar más a la comunidad científica de astrobiología, que fue una de las cosas que se discutieron en los foros de la semana pasada en Lima. Y de ahí surge pues el proyecto de las papas en Marte, ¿no? Como yo quiero llevar mi salchipapa a Marte y quiero también tener mi McDonald's, entonces decidimos que íbamos a tener un proyecto enorme, muy importante. Surge, no surge por una idea de haber visto la película de Matt Damon, sino porque es un libro además, ¿no? Ya lo saben, bueno, los que no saben es un libro. Sino porque algunos laboratorios de Dubái estaban interesados en tener una papa que pueda sobrevivir a cualquier ambiente extremo y se plante y crezca, ¿no? Entonces es un proyecto grande que viene del Centro Internacional de la Papa, Dubái, NASA, porque quiere alimentar a los astronautas para que coman algo agradable, no solo comida deshidratada y esas cosas. Y bueno, se están haciendo ya experimentos importantes. Este es el logo de Potatoes on Mars, que está acá en los suelos de La Joya, justamente. Acá atrás no se ve bien, pero aquí hay plantitas y aquí no crece nada. Se han encontrado concentraciones de sal muy alta. Entonces eso hace que nosotros estemos intentando hacer una nueva forma de tecnología. Están empezando en hidrogeles, etcétera, que se están pensando ahí un montón de cosas. Lo interesante de esto es que además se está diseñando cosas aquí. Estamos haciendo un simulador marciano. Dentro se va a tener todas las condiciones necesarias para simular Marte aquí adentro, de temperatura, a radiación, etcétera. Este es el diseño, ya lo estamos construyendo. ¿Cuánto creen que nos está saliendo esto? Unos cuantos millones. Bueno, para empezar este proyecto, más bien nosotros pagamos y no nos pagan, o sea, no crean que es wow, no. O sea, NASA todavía está incrédula, nos ha mandado unos hilos electrónicos, ya está bien, construyen, ¿no? Y nosotros estamos construyendo toda la parte externa y bueno, la parte electrónica también la estamos viendo en UTEC, y esto está costando en total $2.000. Y esto cuesta a los de allá $500,000. Entonces nosotros podemos hacer grandes cosas con imaginación y hacerlas bien hechas, ¿no? Esto va a ser un prototipo importante, interesante para hacerlo. Y bueno, acá está todo el equipo de Potatoes on Mars. Melissa llega en algún momento, está en su avión probablemente llegando para acá. Bueno, está Chris, está Walter, ellos son del Centro Internacional de la Papa. Bueno, ellos son de UTEC. Bueno, acá está Luis Peña, César Peña y Víctor Peña, son hermanos, ¿no? Toda la familia metida en el proyecto. Pero ahí está, es un proyecto interesante. Y bueno, quería hoy día compartir con ustedes esto para mostrarles que podemos hacer muchas cosas en ese lugar. Hay otros proyectos que dependen de La Joya, que ustedes pueden tener, sean de la rama que fueran, desde telecomunicaciones en la base hasta pequeños robots que puedan ser probados ahí, ¿no? Hasta un Big Brother para observar todo lo que hacen en la base para que no pasen cosas. Entonces la puedas observar desde la universidad acá y otra en Lima, etc. O sea, realmente hay un potencial enorme en este proyecto. Esa es la parte científica, ¿no? Pero la parte, digamos, de turismo científico es otra cosa que se está conversando también. Es un tema muy importante, que podría ser interesante para llevar a un pueblo de desarrollo aquí en Arequipa, ¿no? Y no solo eso, sino atraer más gente de ciencia, de eso, etc. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Julio. Si tenemos